Bienvenidos a El Eco del Miedo, el podcast donde nos adentramos en el lado más oscuro de la mente humana, los misterios inexplicables y los relatos de terror que te pondrán los pelos de punta. En este episodio exploraremos historias que no solo desafían la lógica, sino que también revelan el miedo en su estado más puro. Prepárate para escuchar relatos escalofriantes, algunos basados en hechos reales y otros sacados de las profundidades de la imaginación. Apaga las luces, acomódate y deja que estas historias te transporten a lugares donde las sombras cobran vida y donde cada susurro puede ser una advertencia. Acompáñanos mientras te llevamos a través de una experiencia que seguramente hará eco en tus pesadillas. El eco del miedo. El camino. Era un día como cualquier otro. Estábamos en la escuela ansiosos porque terminara el día ya que era el último de clases. En la hora del almuerzo, decidimos ponernos bien de acuerdo cómo es que iba a ser organizada la fiesta. Todos coincidimos en que la fiesta comenzara a las 8 de la noche, en casa de Esther, una amiga nuestra. Las clases terminaron y yo iba camino a casa. A mitad del camino me encontré con Fanny, una vieja amiga de Esther, la cual ya no le hablaba e intentaba siempre alejarse de ella. Le pregunté si quería ir a la fiesta de fin de curso en casa de Esther. No, yo no iré a esa casa nunca en mi vida. La miré completamente confundida y le pregunté por qué, pero ella solo se marchó. Llegué a mi casa y comencé a buscar mi mejor ropa para ir a fin de curso. Dieron las 7:30 y comencé a alistarme para ir a la fiesta en casa de Esther. Estaba algo nerviosa porque nunca había ido a esa casa, pero mis amigos me habían explicado por dónde debía pasar para llegar a su casa. Salí de mi casa, caminé un buen rato hasta llegar hasta lo que era un callejón sin ninguna luz, pero coincidía con el camino de las indicaciones que me dieron mis amigos. Comencé a caminar y de pronto el viento comenzó a soplar muy fuerte. Unas gotas comenzaron a caer sobre mi rostro. Yo seguía caminando hasta darme cuenta que estaba completamente perdida. En el camino no había ninguna casa, ninguna luz que alumbrara el camino siquiera. De pronto comenzaron a escucharse pasos detrás de mí y pensé que tal vez sería alguno de los amigos que vendrían a la fiesta. Volteé la mirada para ver si alguien venía, pero no vi a nadie. De pronto pasé por lo que parecía una casa abandonada. Era pequeña y estaba como si se fuera a caer de lo vieja que era. De pronto se desató una fuerte tormenta y comencé a mojarme. Entonces decidí comenzar a correr porque no quería meterme a esa sucia casa abandonada. En eso vi un árbol grande delante de mí y decidí refugiarme ahí mientras paraba un poco el aguacero. Estuve ahí como una hora y el agua estaba igual. Incluso parecía que cada vez se hacía más y más intensa. Mis zapatos estaban mojados al igual que toda mi ropa. Comencé a sentir mucho frío. De pronto, en lo lejos del camino, vi que una luz se encendió. Era opaca, muy débil, pero era una luz que alumbraba en la orilla del camino. La miré fijamente y en la luz había una silueta. Parecía una mujer con un vestido largo. Estaba ahí, parada, en medio de la lluvia. Y de pronto pensé, ¿qué hará una mujer en la lluvia, en ese lugar, a esa hora? Decidí acercarme para verla mejor. A medida que me acercaba, comencé a sentir un escalofrío en todo mi cuerpo. Estando ya a pocos metros de la figura, noté que su rostro estaba cubierto por su cabello y tenía sus manos llenas de sangre. Me asusté y comencé a alejarme. En un momento, esa cosa alzó la mirada hacia mí. Tenía la cara deforme y me miraba con un rostro diabólico y demoníaco. Comenzó a caminar hacia mí y yo comencé a gritar y a correr por todo ese camino oscuro. Escuchaba sus pasos atrás de los míos, pensaba que en cualquier momento me alcanzaría y me llevaría con ella. De pronto, noté que estaba corriendo en círculos y que la pequeña luz que yo había visto comenzaba a debilitarse cada vez más. Entonces, dejé de escuchar los pasos de la mujer que me seguía. Estaba parada, temblando, con una inmensa oscuridad. De pronto comenzó a relampaguear y en la casa vieja que estaba al lado de la luz, vi los cuerpos de mis amigos. Todos estaban ensangrentados y
Fuera de esa casa estaba la mujer con la bata blanca, sosteniendo un cuchillo en su mano. Comencé a correr desesperadamente por la oscura calle, hasta que por fin salí de ese callejón sombrío. Corrí lo más rápido que pude hasta llegar a mi casa, donde mi mamá me recibió y me abrazó. Notó mi rostro pálido, mi cuerpo temblaba y yo no podía ni hablar. Mi madre me acompañó hasta mi habitación y me arropó hasta que por fin me tranquilicé y me quedé dormida. En la mañana siguiente desperté y bajé al comedor para desayunar, pensando que lo de anoche había sido solo una horrible pesadilla. Bajé y miré que había un periódico en la mesa donde decía que habían encontrado los cadáveres de unos jóvenes de preparatoria descuartizados en el interior de una casa vieja. Y de pronto, una hoja se desprendió y cayó al suelo. La tomé. Decía con letras grandes y escritas con sangre: voy por ti. No te salvas de un muerto. Anochecía. Eran las 6:30 de la tarde mientras manejaba solo sobre una de las carreteras más desoladas de un lugar que no quiero especificar. Escuchaba música a todo volumen mientras disfrutaba del camino, rodeado de un hermoso y poco denso bosque, el cual me provocaba una sensación de bienestar y paz que no puedo describir, ya que estaba alejado de la civilización y por ende, en armonía con los paisajes de otoño en completa y tranquila soledad. Lo importante no es a dónde ni por qué viajaba. Lo importante es lo que pasó durante el viaje, cosa que me marcó profundamente y que me perseguirá por el resto de mi vida. Todo marchaba bien, pasaban las horas y el sol se ocultaba cada vez más en las montañas a lo lejos, trayendo consigo una oscuridad que me relajaba conforme se intensificaba. Hay que aclarar que el pueblo más cercano estaba a casi 4 horas del punto donde me encontraba, por lo que la única cosa en la que debía preocuparme era de no quedarme sin gasolina, asunto que afortunadamente tenía cubierto. A eso de las 8 de la noche me percaté de que pasaba por un lugar con mucha neblina, así que disminuí la velocidad y centré toda mi atención en el volante, ya que odio conducir de noche y con neblina, pues no tengo muy buena vista que digamos. Por razones que consideré normales, comencé a tener una sensación de intranquilidad que poco a poco iba aumentando. No me sentía seguro y eso me causaba una preocupación que me hizo parar el carro en la orilla de la carretera y revisar el GPS para ver cuánto me faltaba para llegar a mi destino y así ver si me convenía llegar o hospedarme en algún hotel en el pueblo más cercano, pues temía que en todo el camino hubiera neblina o peor aún, que lloviera. Después de una profunda pero rápida reflexión sentado en mi coche en medio de la nada, decidí continuar y ver si la niebla continuaba hasta llegar al pueblo. De ser así, me quedaría a dormir en un hotel y continuaría hasta el amanecer. A pesar de que mis nervios parecían disminuir, tenía la sensación de que el tiempo pasaba más lento, al mismo tiempo que mis ganas de orinar se intensificaban y la vibración del carro no ayudaba en nada, hasta el punto de parar el carro y bajarme a hacer mis necesidades en una piedra gigante que estaba al borde de la carretera. Lo malo es que al bajarme del coche, automáticamente me sentí todo lo contrario a seguro. Así que me empeñé en realizar esa tarea lo más rápido posible, pues temía que fuera a ver animales salvajes cerca, aparte que mi campo de visión era corto. Mis temores comenzaron a volverse realidad, ya que mientras orinaba comencé a sentirme observado desde uno de los árboles que se hallaba a pocos metros de mí. Al principio hubiera relacionado la sensación de ser observado con mi paranoia, lo que quería decir que no era nada ni nadie. De no ser porque juraría haber escuchado una débil e intangible voz que vino desde ese árbol y que inmediatamente me paralizó, al tiempo en que se me erizaba la piel. Como pude, corrí al auto, abrí la guantera y saqué una linterna. Ya con la linterna encendida apunté hacia el árbol y para mi sorpresa no había nada. Intentaba calmarme buscando cualquier posible explicación lógica a esa voz que claramente oí y me paralizó. Tal vez fue el miedo de sentirme observado lo que hizo que oyera algo que realmente no estaba ahí, o tal vez fue un animal lo que provocó ese ruido que percibí como una voz. No sé, pero si de algo estoy seguro, es que lo sentí tan real que me hizo correr hasta el auto y prepararme para lo peor en caso de que hubiera alguien ahí. Finalmente, sin pensarlo más, opté por subirme el cierre, subirme al auto y continuar con mi camino, no sin antes ponerle seguro a las puertas. Tenía la esperanza de que al oír música dejara de pensar en tan terrible experiencia, pero
Esto no ayudaba mucho, ya que mi corazón seguía latiendo de manera agitada y sentía náuseas de tan solo pensar en la posibilidad de que algo realmente me acechó mientras hacía del baño, algo desconocido. Intenté otra cosa, poner la radio en algún programa nocturno para distraerme de mis pensamientos. Lamentablemente me encontraba en un lugar donde la señal no era muy buena, por lo que me resultó difícil sintonizar una estación que no se oyera con interferencia. Al final lo logré y pude centrarme en el programa más que en cualquier otra cosa. Volví a sentirme tranquilo y seguro. Esto me ayudaba a pensar con más claridad y a analizar mejor la situación a la que me había enfrentado. Aún así, preferí no pensar más en eso hasta llegar a la ciudad. Apenas eran las 9:30 de la noche. La niebla continuaba, pero eso ya no me importaba tanto después de la desagradable experiencia a la que me había sometido. Lo que sí me extrañó fue que empecé a sentir frío, un frío que aumentaba cada vez más y que me incomodaba, ya que tenía todas las ventanas del auto cerradas y un suéter que me hacía sentir calor en momentos, pero de un segundo a otro ya sentía el ambiente helado, así que miré el termómetro del auto. Vaya sorpresa que me llevé cuando vi que este marcaba 21 grados centígrados. Al final simplemente pensé que era debido al susto que me había llevado hace un momento, por lo que traté de ignorar esa sensación. Igualmente comencé a sentir hambre, por lo que busqué una estación de gas en donde parar para comprar algo de comer y un café para aguantar al menos hasta llegar al pueblo. Me costó un poco, pero pude encontrar una estación pequeña e iluminada al lado del camino, por lo que me estacioné afuera de la tienda de conveniencia y me adentré en busca de algo de comida. Al principio me dio la impresión de que estaba sola, pero luego vi al cajero saliendo del baño, impresionado por ver a alguien ahí a esas horas y con esta neblina. Tranquilamente comencé a buscar lo que necesitaba, paseándome por los pasillos sin ningún tipo de prisa, sabiendo que al menos había alguien con quien contar en caso de que lo necesitara. En eso, mi tranquilidad se ve interrumpida cuando, por pura casualidad, volteo hacia la ventana y veo lo que parece ser algo parado afuera de la tienda. Aún siendo de noche y habiendo niebla, podía ver que esa cosa me estaba viendo fijamente, ya que su ojo, pues solo le distinguía uno, brillaba de manera exagerada. No podía asegurar que fuera una persona, ya que tenía la cabeza deformada y algo le parecía colgar de la cara, además de que una pierna se le veía ligeramente doblada, como si estuviera rota. Nuevamente, no sabía qué hacer en ese momento, ya que no quería perder de vista al hombre extraño, ni llamar la atención del cajero, quien rápidamente notó mi extraño comportamiento. Pasaron unos segundos antes de que el hombre se armara de valor para preguntarme si me pasaba algo. Esto debido a la vergüenza de hallarse en esa situación tan extraña, supongo. Yo, con voz débil y tratando de fijar mi mirada en el cajero sin quitarle la mirada de encima al tipo, aunque fuera con el rabillo del ojo, y arriesgándome a quedar como un completo lunático, le pregunté si él podía ver a alguien afuera a escasos metros de la tienda. El cajero, tal y como lo supuse, se mostró completamente extrañado ante mi pregunta y, mirando hacia afuera en busca de algo o alguien, me respondió que no veía a nadie aparte de mí. Ahora la situación me parece absurda, ya que no estaba ebrio ni mucho menos drogado. Pensar en la idea de que todo estaba en mi mente era igual de ridículo, pues no padecía de ningún trastorno de enfermedad mental ni cualquier cosa que me hiciera alucinar de esa manera. Tal vez alguien me había estado siguiendo desde no sé dónde hasta encontrarme en la tienda, lo que significaba que estaba siendo víctima de un acosador que, sin duda, sabía que yo estaba consciente de su presencia, cosa que por parte me asustaba y a la vez me enojaba, pero aún así sabía muy en el fondo que en todas las posibles explicaciones a esta desagradable situación había un toque siniestro. Cuando me di cuenta que había desviado mi atención de la extraña criatura al hundirme en mis pensamientos, ya era demasiado tarde, pues al voltear al lugar donde lo había visto parado, sentí como un escalofrío terrible me recorrió la espalda, además de un vacío intenso en el estómago. La criatura había desaparecido sin que yo la haya visto moverse o esconderse. Nada faltó para que me diera un ataque de pánico, de no ser porque tenía que controlarme al estar solo en la tienda con una persona que, podía verlo, me miraba con creciente preocupación, esto debido a mis expresiones de terror. Pensé en llamar a la policía, pero temía que, al no hallar nada sospechoso, me dieran por loco, además de que iban a tardar mucho debido a la zona en la que me encontraba, así que rápidamente descarté esa opción. Entonces decidí mejor simplemente tranquilizarme, comprar lo que necesitara y largarme lo más rápido posible de ahí.
Ya en la caja, listo para pagar, intenté disimular lo más posible mis nervios para salir a la oscuridad, ya que tenía miedo de que esa cosa me estuviera esperando allá afuera. Pero para mi mala suerte, la computadora, o lo que fuera esa cosa en la que el hombre registraba la compra, dejó de funcionar. De un momento a otro comenzó a fallar hasta apagarse por completo. Intentó pasarme a la otra y la última caja, pero apenas intentó pasar el primer producto cuando la pantalla del monitor se mostró totalmente azul, para después apagarse, no sin antes lanzar unos pitidos extraños. El extraño cajero intentó de todo, pero no pudo hacer funcionar esas malditas cosas, por lo que me dijo que iría a revisar algo a la bodega, lo que significaría que me iba a dejar solo esperando en la caja mientras iba a tratar de arreglar el problema. Dicho esto, me dejó y se fue sin decir nada más. De nuevo me sentí aterrado en pensar que esa criatura podía volver en cualquier momento, ahora que estaba solo. Es como si con sus poderes hiciera que esas cosas fallaran para quedarme solo y así poder atacarme más a gusto. Estaba paralizado, viendo fijamente la ventana pidiendo a Dios que nada se asomara por ahí. Estaba tan concentrado viendo a la ventana que di un salto cuando escuché que algo en los estantes cayó sin razón aparente. Inmediatamente me volteé para ver lo que se había caído, pero no vi nada en el suelo. Acto seguido volteé a la ventana y ahí estaba, solo que más cerca. Me congelé, no podía ni siquiera gritar, sentía como mis piernas se debilitaban cada vez más del terror. Aún así, no podía ver el rostro de ese extraño ser, que sin duda no era una persona. Fijándome mejor vi que tenía una sudadera con el gorro puesto, lo que me dificultaba más el tratar de identificar esa cosa. En ese momento, simplemente cerré los ojos y comencé a repetirme: esto no es real, no puede serlo, una y otra vez, pues no se me ocurría nada mejor. Lamentablemente cometí un grave error al hacer esto, ya que al volver a voltear a la ventana, el tipo estaba ahora tras la puerta. El corazón me dio un vuelco enorme y caí al suelo. Mis piernas no respondían, por lo que no podía pararme, así que como pude me arrastré por el suelo hacia la caja para buscar un arma con que defenderme. No me salía la voz, por lo que pedir ayuda era inútil. Afortunadamente encontré un martillo, pero al intentar agarrarlo, tiré un estante pequeño de dulces que se hallaba sobre el mostrador, pues la mano me temblaba y no podía agarrar bien las cosas. Arrinconado y escondido en una esquina, oí como si se abriera la puerta de la entrada, pero no alcanzaba a ver nada, por lo que me preparé para lo peor. Con el arma en mis manos pensaba que esa cosa me estaba buscando, pues oía pisadas del otro lado del mostrador que lentamente se dirigían hacia mí. Afortunadamente, el estante que tiré hizo tanto ruido como para alertar al cajero, que rápidamente acudió al lugar para ver qué pasaba. Yo, agarrando fuerzas de donde fuera, salí corriendo de la tienda con el martillo y rápidamente metí la llave a mi carro para abrir las puertas lo más rápido posible, pero se atoró, por lo que en un intento desesperado por entrar, rompí la ventana de la puerta con el martillo y me corté la mano. Encendí el carro y pisé el acelerador. No dejaba de pensar en no voltear atrás por ninguna razón y concentrarme en llegar a la civilización lo más pronto posible. Estaba tan asustado que no me explico cómo es que pude lograr conducir ahora que lo recuerdo. En ese momento, delante de mí, vi el mismo hombre que había visto en la tienda. Tenía la cabeza desfigurada y lo que le colgaba de la cara era su ojo. Gracias a la neblina no tuve tiempo de verlo desde antes y alcanzar a frenar, por lo que lo esquivé y me estrellé con un árbol. Pasaron los minutos y comencé a recuperar conciencia de lo que había pasado. Estaba herido, tenía cortadas por todas partes, pero podía salir de ahí y gatear para pedir ayuda, pues no estaba tan grave, por lo que traté de salir del carro y una vez fuera, llamar a emergencias, pero mi celular estaba destrozado, así que no me quedó de otra más que tratar de gatear hasta encontrar ayuda. De pronto, el carro estalló en llamas. Afortunadamente estaba lo suficientemente alejado, por lo que no me pasó nada, pero de pronto, la criatura salió del fuego dentro del carro y me comenzó a arrastrar hacia las llamas. Finalmente, justo cuando estaba a punto de ser devorado por el fuego, desperté en una ambulancia rumbo al hospital del pueblo. A la mañana siguiente estaba casi recuperado. El doctor me dijo que el cajero que estaba en la tienda llamó al 911 cuando oyó el choque del carro, pues solo recorrí 100 metros antes de estrellarme, y que cuando me encontró estaba inconsciente. Rápidamente me sacó del auto, pues temía que se fuera a incendiar. También mencionó que es muy peligroso conducir con neblina y en la noche,
ya que hace muchos años un hombre que conducía ebrio chocó al desviarse de la carretera con un árbol y murió de camino al hospital. Fue una experiencia horrible, ya que se le había salido un ojo y su cabeza se había desfigurado por el golpe. Lo entendí todo, pues resulta que lo que había orinado la noche anterior no era una piedra, sino un memorial puesto en el lugar del accidente para recordar a ese hombre cuyo espíritu se enojó por eso. Una semana después de aquel incidente, decidí ir a la estación de gas a agradecerle personalmente a la persona que salvó mi vida, además de disculparme por la actitud tan extraña que tuve esa noche. No le quise contar lo del hombre. No creo que esté de más el decir que al pasar por el memorial, lo vi parado detrás del árbol que, supongo, le causó la muerte. Y sí, estaba viéndome. El pago. Siempre tuvimos una relación agradable con mi tía. Ella vivía con nosotros hasta que viajó a otra ciudad por estudios. Ahí se enamoró y se casó con un tipo de buena posición económica, así que se quedó a vivir en la ciudad. Después de mucha insistencia por parte de mi tía, acudí a visitarla y me dispuse a pasar unos días en su hogar. La casa de mis tíos era muy grande, tenía 3 pisos, pero el tercer piso aún no estaba terminado. Faltaban algunos acondicionamientos, por lo que ellos habitaban las 2 primeras plantas solamente. Como es costumbre, lo primero que hicieron al recibirme fue mostrarme toda su casa, y yo de curioso insistí en ir también al piso no habitado, y en efecto, en el sitio había herramientas típicas de construcción. Desde ese lugar, la vista era muy agradable. Aunque el lugar estaba inconcluso, algo llamó mi atención. Había unas cruces hechas con pintura blanca en el piso. Supuse que estaban señalando algo referente a la construcción. Imaginé que eran para indicar alguna pared a levantar o algún límite de construcción. Así transcurrió el día en conversaciones agradables y recuerdos hasta llegar la noche. Como les indicaba, la casa de mi tía era una mansión en comparación a mi humilde hogar. El dormitorio en el que me hospedé era casi del tamaño de mi casa. El lujo en la casa de mis tíos era envidiable. Sin embargo, no hay cosa que extrañe más al ser humano que su propia cama. Aquella noche, el silencio parecía contener una serie de ruidos fastidiosos. Sí, digo ruidos porque el silencio como tal no existe. En un mundo lleno de vida, siempre estará el ruido de algún electrodoméstico, ave, insecto, el pasar de un auto, avión, o la simple respiración que en ocasiones se vuelve tan sonora. Me sentía raro, tanto como puede sentirse alguien que no está en su hogar, y así transcurrieron varias horas sin poder conciliar el sueño, cuando de pronto se escucharon ruidos de construcción. Sonaba como a cemento golpeado con un martillo, ruidos de hombres trabajando. Me dije, ¿cómo puede alguien trabajar a estas horas? Así pasó la noche hasta que al amanecer los ruidos cesaron y pude dormir algo. Desperté algo tarde debido a la malísima noche que pasé. Cuando vi la hora, la vergüenza me embargó. Bajé a ver a mis tíos y me disculpé por levantarme tarde. Ellos me ofrecieron el desayuno y yo traté de excusarme diciéndole que los trabajadores hacían mucho ruido por la noche. Cuando mencioné esto, mis tíos se miraron entre sí, pero cambiaron la conversación indicando que saldríamos a conocer la ciudad. El día fue muy agradable. La ciudad era verdaderamente hermosa, un clima muy agradable y distinto al calor de la costa al que estaba acostumbrado. Al llegar nuevamente la noche, por el cansancio me dormí rápido, pero desperté en la madrugada. Nuevamente los benditos ruidos. Otra vez los trabajadores en la madrugada que no me dejaban dormir. Como el día anterior, cesaron hasta el amanecer. Esta vez desperté temprano ya que había programado una alarma para no pasar vergüenza. Me levanté y desayuné con mis tíos. Ese día lo pasé en la casa todo el tiempo y pude reparar en que se trabajaba en la construcción en el día, pero no le di tanta importancia ya que pensaba que tal vez habría 2 turnos de trabajadores. Ese mismo día por la tarde llegó de visita una chica, era familiar del tío político. Como era casi de mi edad, conversamos un buen rato y me invitó a salir a una reunión con sus amigos, así que salimos y regresé como a las 2 de la mañana. Cuando ingresé, pude ver en las escaleras la espalda de un trabajador que estaba subiendo. Yo avancé hasta el 2.º piso, pero él siguió hasta el 3.º, al piso en construcción. No le di mayor importancia y traté de descansar. En cuanto me acosté, empezaron los ruidos nuevamente.
En ese momento reparé en que no había visto luz en la escalera del tercer piso al que subió el trabajador. Me dio un poco de miedo, pero por los tragos que había tomado, hicieron que durmiera a pesar de los ruidos. Al siguiente día, nuevamente llegó la chica. Conversamos un rato y ella me preguntó si dormía tranquilo ahí. Le comenté que los trabajadores hacían mucho ruido en la madrugada, pero que ya me estaba acostumbrando. En eso, ella me dijo: mira, te voy a contar algo, pero quiero que estés tranquilo con lo que te diré. En esta casa ocurrió una tragedia. El encargado de la obra era un señor muy trabajador. Realizó el primer y segundo piso, pero mientras estaba construyendo el piso 3, la esposa lo engañó y se fue del hogar. El señor comenzó a beber mucho y debido a eso descuidó la obra, por lo que tu tío se vio en la necesidad de despedirlo. A pesar de esto, el trabajador le exigía el pago como si hubiera terminado la obra, pero tu tío le dijo que no y solo le pagó lo trabajado. Después de esto, un día que el señor había abusado del alcohol, vino aquí y decidió quitarse la vida ahorcándose en el tercer piso, no sin antes dejar una carta indicando que no soportaba la vida sin su mujer, y también decía que le debían el dinero correspondiente a su trabajo, que se lo dieran a sus hijos. Después de las investigaciones y el sepelio, la familia vino a solicitar el pago. Tu tío se negó, diciendo que no debía nada y lo demostró con papeles, pero la familia del difunto siempre pensó que no le habían pagado. Desde el momento de la muerte, el fantasma de ese señor se empeña en acudir todas las noches a tratar de terminar la obra. Ese es el ruido que escuchas. Para alejar el espíritu, se ha tratado de colocar cruces, agua bendita, pero el espíritu no se aleja. Enseguida que terminó de contarme esto, tomé mis cosas y regresé a mi hogar, ya que con lo relatado no soportaría una noche más en esa casa que no solo hospedaba a mis tíos, sino a este fantasma que se negaba a dejar este plano. Con el pasar de los años regresé y el tercer piso ya estaba terminado por otros trabajadores, pero nunca ha podido ser habitado. Actualmente está como bodega ya que el fantasma no se ha marchado y en ciertas noches se siguen escuchando los ruidos.